Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 4, donde dice: Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Nótese que inmediatamente a la acción de María se produce la reacción de Judas el Iscariote, en concordancia con el hombre como procede del Queriot en la tribu de Judá, como así demuestra en el libro de Josué, capítulo 15 y versículo 25. Téngase en cuenta que era el único judío no galileo como los otros. Note también que Juan procura identificar claramente a la persona de quien habla, diciendo que era uno de los discípulos de él, es decir, uno de los 12. Y parece ser, por comparación con los paralelos, que otros de los discípulos se unieron a lo que sigue en el próximo versículo, pero que probablemente fueron inducidos a ello por las manifestaciones que Judas hizo. Eso sin tener en cuenta, por ejemplo, la responsabilidad personal de todos ellos. Pero todavía algo más. Judas era el que le había de entregar, es decir, era el personaje de la revelancia en todo el proceso del prendimiento de Jesús. Era el traidor que por 30 piezas de plata vendió al maestro y a sus amigos. Hay que hacer notar que, en modo alguno, se trata de la predestinación, esto es, que Judas había sido predestinado para entregar a Jesús y no podía dejar de hacerlo, sino que todo lo contrario, ya que el calificativo agrava la situación personal de aquel que, siendo discípulo de Jesús y además enseñado como los otros durante 3 años, él disfrutaba de los favores de Cristo. Sin embargo, él se atrevió voluntariamente a traicionarlo, con la impresionante gravedad que incurre en el hecho de entregar a la muerte al autor de la vida, es decir, al Hijo de Dios enviado al mundo. Además, Jesús afirmó la responsabilidad de este hombre en la acción que cometería, cuando dice, en Mateo capítulo 26, versículo 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. También será bueno hacer una reflexión sobre el personaje y su acción para no mencionarla más adelante en el comentario. Por ejemplo, téngase en cuenta que todo cuanto sucedería en la muerte de Jesús había sido anunciado por los profetas y resultaba ser una determinación divina para la realización de la obra de redención. Dios había respondido a las preguntas sobre esa operación de salvación y lo hizo como diciendo quién, cómo y cuándo. Así que el Redentor sería el Hijo de Dios en carne humana, el Verbo encarnado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. De manera que el modo de redimir consistiría en la entrega voluntaria de su vida, como así muestra el capítulo 10 de Juan, versículo 17-18,
y la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y el tiempo sería en el momento además determinado por Dios para realizar esa obra, como también señala la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Por tanto, el tiempo estaba llegando cuando ocurre el episodio del ungimiento de Jesús por María, al que sigue la reacción de Judas. Pero nótese también que este tiempo estaba eternamente establecido, como así muestra la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Por otro lado, ya anteriormente los profetas habían anticipado esto, como así muestra el Salmo 22 e Isaías, capítulo 53, ya que Dios había revelado por medio de Daniel que la muerte del Mesías ocurriría al final de la semana 69 de las 70 determinadas sobre Israel, como así muestra Daniel, capítulo 9 y versículo 26. Y también el apóstol Pablo predicaba, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, como así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 3. Por eso también dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículo 3, ahí lo tenemos. Todo, pues, estaba bajo el control de Dios. La muerte de Jesús no es el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre la entrega, ya que es la ejecución en el tiempo del decreto eterno para la salvación del hombre. La aparente derrota, desde la perspectiva humana, es la expresión suprema de la victoria de Dios. Ahora bien, si todo cuanto ocurría estaba previsto y se producía conforme a lo que Dios había establecido, entonces, ¿cuál podía ser la responsabilidad de Judas? ¿No eran los hombres los instrumentos por los cuales el Hijo de Dios sería muerto? ¿No actuaban todos a servicio del designio divino que establecía la muerte del Verbo encarnado? Estos suelen ser preguntas y reflexiones, pero, sin duda, esa es una parte, pero en ningún modo exime al hombre de su responsabilidad. Dios lo creó para que hiciese el bien y no el mal. Por tanto, cualquier acción al servicio del mal es contraria a la voluntad de Dios, es decir, que es responsabilidad individual de cada persona. De otro modo, Dios no lo eligió a Judas desde la eternidad para que fuese el que entregase a muerte a su hijo. Lo hizo él al estar posesionado por el diablo. Por tanto, es él responsable del homicidio más grande de toda la historia, ya que él fue instrumento para entregar a Jesús en manos de quienes luego matarían al autor de la vida, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y versículo 15. El Hijo del Hombre sería entregado como estaba profetizado, pero la responsabilidad de la entrega para la muerte era directamente del que lo entregaba. La culpabilidad de la acción de Judas es de tal dimensión que Jesús dijo que bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas incurría con su acción en la comisión de homicidio voluntario, desde el plano de la humanidad del Hijo de Dios, pero se trata de un deicidio desde la dimensión de su persona divino-humana. Es cierto que Dios no puede ser muerto ni puede morir, pero no es menos cierto que quien moría era Dios manifestado en carne. Es la responsabilidad personal de Judas la que es conveniente recordar antes de seguir adelante. Si bien algunos
han buscado disculpas que justificasen la acción de Judas, y lo hacían en una falsa expresión de misericordia. Y es que algunos se creen hasta más misericordiosos que Dios mismo, pero la Biblia deja patentemente clara la responsabilidad de quien traicionaba a Jesús, que era Judas. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Los evangelios sinópticos enfatizan en el rechazo que tuvo la acción de María en los discípulos. Ya se ha dicho en el versículo anterior que, probablemente, fue el resultado de la reacción de Judas. Pero, sin embargo, es de notar que el aparente malestar era por el alto precio que el perfume tenía, ya que Juan sitúa el coste de 300 denarios. En una alternativa de lectura se lee 200. En cualquier caso, siendo un denario el salario medio del día de una persona, suponía por tanto un año de valor de ungüento derramado sobre Jesús. De manera que eso equivalía en el entorno social de entonces a los ahorros de un trabajador que hubiera hecho a lo largo de su vida laboral. Y hasta es posible que la familia de Lázaro fuera gente acomodada, pero cualquiera que fuera su posición social, no cabe duda que el coste del perfume era realmente grande. El disentimiento se formula a modo de pregunta para que cualquiera de los presentes pudiesen responderla cuestionando la acción de María y, sin duda alguna, la pasividad de Jesús que permitía aquello. En ello había una aparente manifestación de corazón piadoso, ya que aquella cantidad hubiera dado para alimentar a muchos pobres. Y eso sería lo destacable si Juan no añade el comentario que viene en el próximo versículo y que establece la verdadera razón para la censura de Judas. Es por eso que se aprecia también una manifestación de arrogancia personal, ya que se considera incorrecta la acción de María y el consentimiento de Jesús, porque ninguno de los dos tenía el mismo pensamiento de Judas. Pero la realidad es que María tenía en su entorno un grupo que reprochaba lo que hizo, con expresiones de desacuerdo. Algo destacable en el Evangelio es la continua presentación de la posición de la gente hacia Jesús, ya que mientras que, por otro lado, María representa la generosidad y la entrega, Judas, por otro lado, ofrece el repulso y la indignación contra él, es decir, contra Jesús. Probablemente, este acontecimiento precipitó la determinación de Judas para entregar a Jesús. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. No es posible determinar cómo Juan llegó a conocer la intimidad de los afectos de Judas. Pero lo que sí es evidente es que lo que verdaderamente importaba a Judas no eran los pobres. Es más, le tenía muy sin cuidado, ya que la hipocresía es un rasgo característico de quienes quieren revestirse de piedad, pero viven totalmente al margen de ella. Por tanto, la verdadera razón era que el corazón de Judas estaba lleno de maldad y además era ladrón. Aunque él no se viese a sí mismo como un ladrón, ya que tampoco el homicida o el mentiroso y todo aquel que no hace la voluntad de Dios no se ve como tales. Nótese que la avaricia de Judas carcomía su alma y buscaba solo enriquecerse cuando pudiese,
y tuviese ocasión. La prueba mejor es que, siendo el tesorero del grupo, hurtaba de lo que se ponía en la bolsa. Algunos participaban con ofrendas para el ministerio de Jesús, como eran las mujeres que cita Lucas y que, conforme a lo que dice en el tercer evangelio, le sostenían con sus bienes, como dice Lucas capítulo 8 y versículo 3. Los pocos recursos que tenían cabían en una pequeña bolsa. Este término denotaba una bolsa para la boquilla de la flauta, que con el tiempo se asoció a un cofre o bolsa para el dinero. Así que no era mucho lo que poseían, pero lo que tenían en exceso era el corazón endurecido de uno de los discípulos. No es posible determinar cómo se le encargó a Judas la administración de los recursos del grupo, ya que Jesús conocía bien la condición personal de cada uno de los discípulos y había dicho que entre ellos uno, con referencia a Judas, era diablo, como dice el capítulo 6 y versículo 70. Sin embargo, le confió esta tarea dándole una oportunidad continuamente de un cambio personal en arrepentimiento y fe para salvación. Nótese que Juan dice que Judas, el tesorero, metía la mano en la bolsa y sustraía de lo que se ponía en ella. Es decir, que abusaba de la confianza que le habían otorgado, ya que robando a sus compañeros y también al Señor. Judas debió haber sido uno de los convencidos de que realmente Jesús era el Mesías. Pero como se señala entonces, el enviado de Dios vendría para establecer el reino. Así que todos los discípulos tenían sus propios intereses personales. Pedro recordó, por ejemplo, a Jesús que ellos habían dejado todo para seguirle y ¿qué recibirían por ello? Como dice Mateo capítulo 19 versículo 27 y también Marcos capítulo 10 versículo 28. Por tanto, posiblemente Judas seguía a Jesús pensando en el beneficio que tendría cuando estableciese él su reino. Su ilusión no eran los bienes espirituales, sino los bienes materiales. Él, Judas, había esperado mucho tiempo y Jesús, en lugar de hablarle del glorioso reino mesiánico, le hablaba de muerte en manos de los judíos y de los gentiles. El anuncio de la pasión había sido reiterado muchas veces en los últimos tiempos, y Judas descubría que su esperanza se esfumaba cada vez más, ya que él había estado tanto tiempo con Jesús para no obtener provecho alguno de su compromiso. Por tanto, aferrándose a su valor principal, que era el egoísmo y el deseo de enriquecerse, fue apropiándose de lo que tenía a mano. Y aquí vio él esfumarse un nuevo recurso material, ya que la venta de aquel ungüento por 300 denarios le procuraría una buena cantidad para él. Esta miseria de vida, con un alma llena de amor al dinero, pero absolutamente carente de amor por Jesús, le arrastró hasta su última operación financiera, que era vender por 30 piezas de plata a su señor, maestro y amigo. Por tanto, Judas estaba lleno de avaricia. Una persona que es codiciosa siempre va a necesitar más y más, y por tanto, Satanás codiciará este pecado a la consumación máxima en la venta del Hijo de Dios. Es notable observar cómo en el transcurso del tiempo el pecado de la codicia afectó a muchos en la historia de la Iglesia. Desde, por ejemplo, la ocasión de Ananías y Zafira, sustrayendo en la venta de la propiedad y mintiendo además al Espíritu Santo de Dios, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y versículo 3.
También, en este tiempo actual, hay donde algunos revistiéndose, por ejemplo, de profetas, apóstoles, enviados y otros muchos calificativos rimbombantes, usan palabrerías para comunicar sus falsas profecías, que por otro lado, nunca le fueron comunicadas por el Señor. Pero ellos lo hacen para enriquecerse y apropiarse de los bienes de quienes, confiando en las mentiras que presentan como mensaje y revelación divina, los entregan en respuestas a las peticiones de quienes son verdaderamente ladrones. Y Judas estaba siendo dirigido por sus pasiones personales y finalmente cayó en las manos de Satanás. Así también, muchos de estos falsarios ofrecen sanidades, ofrecen prosperidad, ofrecen cumplimiento del deseo a cambio de recibir una ofrenda, cuando Dios da la mayor riqueza, que es el perdón de los pecados y la vida eterna, por gracia mediante la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Lo mismo que se dice de Judas, que era ladrón, así ocurre también con todos los que buscan enriquecerse con los bienes de otros, revistiéndose de piedad, cuando realmente sus vestidos son mera hipocresía, que es la peor de las mentiras, porque es difícil, por otro lado, de descubrir. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Nótese que Jesús salió en defensa de la acción de María, antes quienes le acusaban de derrochar lo que podía darse a los pobres, ya que el ungüento tan costoso lo había guardado, atesorado para la sepultura de Jesús. De ahí la traducción literal del aoristo del subjuntivo guardará, es decir, lo estaba guardando con un destino, aplicarlo para la sepultura del Señor. Pero es difícil entender el significado, o tal vez mejor, el alcance de estas palabras. Pero según el relato de Marcos, el Señor dijo que María había hecho lo que podía, y añade: porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos capítulo 14 y versículo 8. Por tanto, María había prestado el único servicio que estaba a su alcance. Pero el acto de ungir a Jesús tenía un alcance espiritual mayor de lo que podían entender aquellos, ya que el Señor dijo que al derramar el perfume de nardo sobre él, María se anticipaba a ungir su cuerpo para el entierro. Así que ella, María, vertió todo el ungüento de nardo que contenía el frasco de alabastro sobre el Señor, llenándolo de perfume, que él entendió como un anticipo de lo que tendría lugar después de su muerte física. Pero por otro lado, Nicodemo también traería entonces una gran cantidad de ungüento, de mirra y de aloes, para ungir definitivamente el cuerpo de Jesús, como era costumbre, antes de depositarlo definitivamente en la tumba, como dice Juan capítulo 19 y versículo 39. Pero, ¿tenía María una comprensión tal del futuro de Jesús en cuanto a que su cuerpo no quedaría en el sepulcro porque no lo necesitaba ser ungido con perfume como el que ella había reservado? Nótese que en los anuncios del Señor sobre su muerte, sepultura y resurrección habían sido dados reiteradamente a los discípulos y sin duda conocidos también por sus seguidores. Entonces, para la mayoría de ellos, o tal vez para todos, lo que se refería a su muerte, aunque un tanto contrario a lo que esperaban del Mesías, era entendido, pero como si fuese algo imposible, no aceptaban lo de la resurrección, hasta el punto que cuando se produjo, ninguno estaba dispuesto a creerlo.
Pero sin embargo María era una mujer que estaba siempre atenta a las palabras de Jesús, excelente oyente de sus enseñanzas y de sus revelaciones, como así indica Lucas capítulo 10 y versículo 39. Por tanto, ¿había comprendido ella esta verdad mejor que los discípulos? Bueno, María sabía que la muerte del Señor estaba cerca, y él dijo, según Marcos, que ella había hecho lo que podía. Pero Judas juzgaba la acción de María por lo que simplemente aparentaba, un despilfarro de algo de gran valor, que podía venderse y darlo a los pobres. Pero Cristo consideraba aquella acción desde la intención que la motivaba, ya que aquella mujer se había anticipado, es decir, se había adelantado a ungir el cuerpo del Señor en relación con su muerte. Nada puede afirmarse a la luz del texto bíblico, pero es clara la interpretación que Jesús dio a lo que había hecho María, ya que ninguna otra persona llegó a ungir el cuerpo de Cristo, preparándolo como era habitual hacer con los cadáveres para depositarlo definitivamente en la tumba. Sin embargo, es verdad que Nicodemo llegó a poner sobre el cuerpo de Jesús una cantidad de ungüento antes de envolverlo en una sábana y colocarlo en la tumba. Pero proveyó de otra porción de ungüento aromático para que las mujeres acondicionaran el cuerpo muerto del Señor. Sin embargo, ninguna de ellas logró ese propósito, porque cuando llegaron al sepulcro ya había resucitado. Jesús dijo que María había hecho aquello para ungirlo para la sepultura, de manera que ella no podía impedir la muerte de su amado Señor, pero podía manifestar con aquel acto su amor y también su devoción hacia el Maestro. Nótese también, por otro lado, que 2 veces María recibió reproche de su actuación hacia Cristo. La primera, de su hermana que la acusó de dejarla servir sola, como dice Lucas capítulo 10 y versículo 40. Y la segunda, del ladrón, es decir, de Judas, que reprochaba lo hecho porque le perjudicaba a él. Pero nótese también que en las 2 veces Jesús salió en defensa de ella. Los hombres pueden entender un acto de amor como expresión de arrogancia, pero nótese por otro lado que Dios conoce la intención del corazón y no juzga por las apariencias. Y voy concluyendo ya con esto. Prácticamente todos los responsables eclesiales de nuestro tiempo habrían simpatizado con las quejas de Judas. Ahora bien, si tenemos estos activos a nuestra disposición en el día de hoy, quizás tendríamos que ser sabios y plantear la mejor estrategia a fin de que ese dinero sirva para hacer avanzar la obra del Evangelio en el mundo, ya que podríamos dar de comer a los hambrientos o albergar por otro lado a los de sin techo. Quizás podríamos utilizar el dinero para promover el ministerio o apoyar a algunos misioneros. Entonces, ¿de qué sirve que la Iglesia guarde riquezas y haya hambrientos, personas sin techo y no se apoye a los misioneros? No sirve absolutamente de nada. Amigo y amiga oyente, después de que Judas entregó a Jesús, él, Judas, sintió realmente remordimiento por lo que hizo, pero nótese que no sintió ninguna clase de arrepentimiento por lo que hizo. Por tanto, estimado y estimada oyente, de nada vale sentir remordimiento por tus pecados si en cambio no hay arrepentimiento. Es por eso que yo te animo ahora, en esta hora y en este momento, a que tú puedas orar conmigo una oración de fe y una oración de arrepentimiento a Jesús para recibirle en tu corazón como tu único
y suficiente Salvador. Ora conmigo y di: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de todos mis delitos y pecados. Tú sabes cuántos y cuántos son. Ahora, en este momento, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.